Bueno, entonces, buenas tardes, mi nombre es Valentina Franco Uribe, yo soy residente de segundo año de anestesia de la Universidad CES y el día de hoy vamos a continuar con las charlas que hemos venido haciendo con nuestros compañeros de anestesia de la ciudad de Medellín, tratando pues como de permitirnos compartir con ustedes un poco del conocimiento que hemos tenido pues durante estos días. A nosotros nos corresponde el tema de medida de protección para el personal de salud ante el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es la pandemia pues, que nos está afectando a todos en este momento. La idea es que tengan presente que las recomendaciones que nosotros tenemos acá se basan en lo que ha publicado la OMS, en las diferentes asociaciones y la CIN pues, de nuestro país, ¿cierto? Entonces la idea con la charla es mostrarles un poquito del comportamiento y la epidemiología de la enfermedad en el personal de salud, las medidas preventivas existentes para enfrentar el COVID-19, describir el diferente equipo de protección personal con el que contamos en este momento, cuáles son las recomendaciones según el sitio de trabajo y las diferentes actividades que podemos realizar, las recomendaciones para la desinfección y la sanitización de los equipos, tanto personales como los comités que vamos a tener en las instituciones, y algunas recomendaciones, especialmente del uso adecuado de las mascarillas, que va a ser como uno de los implementos del equipo de protección personal que vamos a utilizar. Espero pues que esté de acorde con todo lo que vimos con nuestros compañeros de la Universidad de Antioquia, Ventilación Mecánica, y con la Universidad Bolivariana en cuanto a secuencia rápida de intubación, y vamos a empezar. Entonces, en cuanto al comportamiento y la epidemiología, entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Aproximadamente se habla que en China 3.300 trabajadores del área de la salud se habían infectado hasta marzo. De esos, el 0.6% falleció, quiere decir 22 personas. En Italia, uno de los países que ha sido más golpeados por la enfermedad, uno de cada 10 pruebas positivas para el SARS-CoV-2 o el COVID-19 son trabajadores del área de la salud. Eso se traduce en aproximadamente 3.500 infectados. Como supimos esta semana, falleció el primer médico en Francia y en Estados Unidos ya se han presentado varias muertes de personal de la salud. Entonces es importante porque lo que se nos viene para enfrentar, la idea es que nos encontremos lo mejor preparados y que tengamos presente que a mayor cantidad de personal de salud enfermo, estos deben ir a cuarentena y paulatinamente nos vamos a quedar sin profesionales que atiendan a nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es que nosotros como personal de salud vamos a estar expuestos a una cantidad de riesgos biológicos y ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Uno, vamos a tener una mayor exposición, un mayor riesgo de infección, y adicionalmente tenemos que tener presente que nosotros vamos a tener un problema, y es que al no tener la adecuada instrucción o la adecuada educación para tener el uso de los equipos de protección personal, adicionalmente vamos a tener el temor porque no vamos a contar con el respaldo con los equipos, en muchas ocasiones brindados por las instituciones de salud. Vamos a tener, por lo menos en estos días y lo que se viene, si seguimos pues la curva de los diferentes países, un aumento en la carga laboral, agotamiento tanto físico como mental. Vamos a tener discriminación contra el personal de salud, por lo menos como lo vemos en nuestra ciudad en algunas ocasiones en el metro. Vamos a presentar aislamiento, por lo menos con nuestras familias, el miedo de contagiarlos, con nuestras personas cercanas también, y las cargas de emociones tanto del personal como de las familias de los pacientes, como de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? En lo que se viene vamos a poder tener varios problemas mentales o varias emociones que nos van a dificultar nuestra labor. Uno, el estrés. Dos, la ansiedad. Se van a presentar síntomas depresivos. Vamos a tener trastornos del sueño, ya sea hipersomnia o insomnia, ira y miedo. Esto que nos puede afectar la capacidad de toma de decisiones y la atención en cuanto a la atención del personal de salud. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El acceso oportuno de la salud de los pacientes y el acceso oportuno a nosotros de los elementos apropiados y de la educación de nosotros a estos elementos. ¿Qué quiere decir? No nos ganamos nada con tener absolutamente todo si no sabemos usarlos, pero tampoco nos ganamos nada si tenemos todo el conocimiento y no se nos brindan los elementos que necesitamos. Entonces la idea es, si tenemos los elementos adecuados, si tenemos la educación adecuada para utilizarlos, vamos a disminuir la cadena de transmisión y vamos a disminuir un poco la carga emocional que nosotros podemos tener sobre lo que nos está pasando en este momento de la situación.
Entonces, ¿qué medidas vamos a tener para prevenir un poquito la transmisión de la enfermedad del COVID-19? Entonces, esto es un artículo que habla sobre un poquito de lo que se hizo en un hospital de Singapur frente a las barreras pues, que se tienen para tratar de disminuir el riesgo en personal asistencial. La primera sería la eliminación del riesgo, en este momento pues eso ya no lo podemos hacer. La segunda sería sustituir el riesgo, pues tampoco podemos sustituir en este momento el riesgo. Sin embargo, vamos a tener tres que sí podríamos realizar. Uno, los controles de ingeniería y el ambiente. Dos, los controles administrativos. Y tres, el equipo de protección personal. Quiero hacerles claridad sobre algo y es que se supone que el que más evidencia o el que mejor o el más efectivo es en este momento son los controles de ingeniería. Y de último estarían las medidas de protección. Esto no quiere decir que las medidas de protección sean menos importantes. Lo que hace referencia es que si nosotros nos protegemos adecuadamente, pero igual no se hace ningún control sobre la pandemia per se, por fuera de lo que es la atención sanitaria pues, de estos pacientes, no vamos a lograr nada. ¿Qué quiere decir esto? Uno, los controles administrativos quieren decir todas las medidas de prevención que se hacen y de control sobre las infecciones que tenemos en este momento sería sobre el SARS-CoV-2. Tener una infraestructura adecuada para la atención de los pacientes, que es lo que sería tratar de traer los nuevos ventiladores, tener las habitaciones adecuadas para los pacientes, los quirófanos con el alto recambio, los filtros y tener unas políticas adecuadas que lo que permiten, uno, es permitir el acceso a las pruebas de laboratorio. En este momento, con la descentralización de la realización de pruebas, pues estamos avanzando en eso. Lastimosamente, como manifestó el gobierno el día de hoy, los reactivos en este momento no están disponibles, no es en nuestro país, es en todo el mundo, y a medida que se solicitan más reactivos para la realización de pruebas, pues vamos a tener presente que estos van a disminuir o se van a hacer más difíciles de conseguir. Dos, debemos empezar a hacer una clasificación y colocación adecuada de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Los casos respiratorios tenemos que tener en cuenta que en este momento no van a ser únicamente por SARS-CoV-2. Tenemos en este momento el pico de infecciones respiratorias. Entonces, yo tengo un paciente sospechoso, si tiene nexo y si yo considero que está dentro de los criterios de diagnóstico del SARS-CoV-2, podría tenerlo en la mayor proximidad con los que ya son confirmados. Sin embargo, si yo tengo la duda, la idea es que los casos sospechosos estén en un sitio diferente a los que están ya los confirmados. Lo otro, y es que cada vez va a ser un poquito más difícil, es la adecuada relación entre los pacientes y el personal de salud. Tenemos que tener presente que no solo los pacientes tienen miedo, nosotros como personal de salud probablemente también nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, y la idea es que esta relación debe ser lo más sana posible en las dos vías para tratar de llevarlo mejor, de la mejor manera posible lo que está pasando. Y lo otro, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros en este momento, es la capacitación de personal, tanto de manera particular, pues como lo estamos haciendo nosotros, como con las instituciones, como con las instituciones de salud a las cuales les prestamos nosotros servicio, como por parte pues, del gobierno departamental, y nacional y municipal. En cuanto a los controles ambientales y de ingeniería, entonces una de las cosas que se puede hacer es tratar de disminuir la propagación de patógenos y la contaminación de superficies. De eso les voy a hablar un poquito más adelante sobre la desinfección de la superficie, sin embargo quiero contarles algo. La familia de los coronavirus pueden sobrevivir en las superficies desde 48 horas hasta 9 días. ¿De qué depende? Del tipo de superficie, si es madera, si es plástico, si es metal, y de las características que tenga el clima, si están secos, si están húmedos. Entonces, de ahí parte la importancia de que se haga una adecuada limpieza y una adecuada desinfección. En algunas ciudades ya empezaron con esto, con algunas cosas de algunas sustancias que están a base de hipoclorito o de alcohol. Sin embargo, pues por los costos y por lo que implica eso, todavía no se ha llevado a cabo en todas las ciudades del país, pero sería una excelente medida. Dos, la parte del distanciamiento social. Eso también lo deberíamos llevar a cabo nosotros con nuestros pacientes, y obviamente lo que se está tratando de hacer, que es la cuarentena, los toques de queda, y pues la idea es que realmente eso se respete para evitar el contagio persona a persona. Y ya finalmente que también cabe dentro de esto sería garantizar la disponibilidad de salas de aislamiento bien ventiladas, y es que los pacientes que tengan confirmación de diagnóstico deben estar completamente aislados de los pacientes que no lo tienen y del personal que se pueda llegar a contaminar. Como la punta pues de impacto que vamos a tener sería el equipo de protección personal,
vamos a tener que el CDC y la OSHA definen el equipo de protección personal como cualquiera pues cualquier tipo de ropa o equipo que nosotros utilizamos para tratar de salvaguardar nuestro bienestar, es decir, los guantes, los gorros, las mascarillas, los respiradores, pues o las N95 como se han venido conociendo en los últimos días, las caretas o protectores faciales y las monogafas o protectores oculares. Entonces, para que esto funcione, tenemos que tener en cuenta varias cosas. El desconocimiento de lo que debemos hacer lleva a que nosotros utilicemos inapropiadamente los diferentes equipos de protección. Por eso, la OMS sacó una guía el 19 de marzo donde lo que trataban de hacer era explicar y guiar el uso adecuado y óptimo del equipo de protección para el personal de salud. En ellos tenían tres como reglas o tres principios. Uno es usarlo adecuadamente, dos, minimizar la necesidad de usarlo, y tres, garantizar la entrega del equipo desde el productor hasta las personas que lo van a utilizar. ¿Qué es importante resaltar? Uno, la escasez del equipo no se presenta únicamente en nuestro país ni en nuestra ciudad. Eso se está presentando a nivel mundial, específicamente con las mascarillas quirúrgicas o los tapabocas y con las N95 de alta eficiencia como la FFP2. Entonces, ¿por qué es importante utilizar las primeras dos como pues, nuestras medidas más importantes? Uno, aprender a definir qué vamos a usar, y dos, tratar de hacer todas las medidas que evitan que lo usemos. ¿Qué tenemos que tener presente o qué vamos a catalogar ahí? Entonces, los gorros desechables, las batas desechables o batas de algodón, las mascarillas de alta eficiencia como la N95 que está en la foto, los guantes, las monogafas. Importante aclarar que las monogafas en este caso son las que cubren completamente la circunferencia, las que se utilizan en procedimientos menores o en cirugía no sirven en estos casos, y vamos a tener en cuenta también las polainas desechables. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos según el área específica o la labor que vamos a desempeñar? Una de las estrategias que se utilizó en Taiwán durante el brote de SARS era, como se presenta pues en tiendas de campaña, como ya están haciendo varios de los hospitales, es tratar de hacer un triaje o una sectorización pues de los pacientes con alto riesgo fuera del hospital para disminuir el contagio intrahospitalario. Entonces, para esto se establecen ciertas zonas de riesgo y ciertos puntos pues de chequeo para saber qué debemos hacer en cada punto y en cada punto que vamos a tener. Entonces, vamos a caracterizar tres puntos o tres áreas en este tipo de lugares. Uno, que sería la zona limpia, donde no necesitamos ningún tipo de equipo de protección personal. Dos, sería el área de transición, donde vamos a tener como el diagnóstico pendiente, donde tenemos la parte de cuarentena. Y tres, donde ya tenemos el diagnóstico positivo, que sería la zona caliente. ¿Qué les quiero mostrar? Todos los triangulitos que se ven en rojo son puntos de desinfección con jabón glicerinado, con lavado de manos. Por eso es que tantas industrias colombianas en este momento están tratando de atacar el desabastecimiento que tenemos de alcohol glicerinado para la desinfección de manos. Y dos, esta parte de la estrellita lo que nos está mostrando es cómo debe hacerse la desinfección, donde vamos a tener como la parte del equipo de protección, ¿cierto? Entonces, cada vez que vamos a cambiar de zona, miren que siempre debemos hacer una desinfección adecuada de manos, debemos hacer una higiene adecuada de manos. Cuando entramos a una zona de transición donde está la sala de cuarentena, que tenemos un diagnóstico pendiente, ahí deberíamos empezar a utilizar el equipo de protección personal. ¿Qué equipo de protección personal? Según el área que vamos a utilizar y según la labor que vamos a desempeñar, que ya se las voy a explicar cada una cómo va a ser. De igual manera, ya después de estar en la zona de transición, si vamos a pasar a una zona de aislamiento donde ya tenemos el diagnóstico positivo, vamos a seguir con nuestro equipo de protección personal. Sin embargo, en cada paso debemos hacer desinfección de manos. ¿Listo? Cuando vayamos a salir de cualquiera de las dos zonas, sea de aislamiento o de transición, también debemos hacer higiene de manos. Y miren que en la zona de transición, cuando vamos a salir, sea de la sala de aislamiento o de la de cuarentena, debemos retirarnos nuestro equipo de protección personal. Y cada uno va a disponer según el elemento que sea, como se haya definido según el protocolo del hospital. Entonces, la Asociación Colombiana de Infectología sacó una tabla donde resume y adapta las recomendaciones que dio la OMS
para el uso del equipo de protección personal. Y acá se las dejo, pues básicamente es como la adaptación o lo que ellos dan como lineamientos para utilizar, y de esta manera tratemos de ser lo más juiciosos posibles para disminuir el uso inapropiado de estos elementos, porque de verdad no hay disponible en este momento. Entonces, en cualquiera de las zonas intrahospitalarias como urgencias, hospitalización, la UCI, cirugía o consulta externa, nosotros como trabajadores de la salud vamos a enfrentarnos como a 3 momentos específicos con los pacientes que son positivos. Uno, va a ser un contacto directo con estos pacientes para realizar actividades que no requieran o que no produzcan aerosoles. Entonces, vamos a hacer una valoración, vamos a administrar medicamentos, vamos a pasar ronda, vamos a hacer una ecografía. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en ese momento? Mascarilla quirúrgica, tapabocas convencional o tapabocas de algodón. Vamos a utilizar bata, guantes, gafas, queremos, y opcionalmente gorro. Listo. Si vamos a realizar una tarea que va a ser generadora de aerosoles, acá importante, uno, vamos a cambiar las máscaras quirúrgicas o las mascarillas quirúrgicas por mascarillas de alta eficiencia como la N95 y la FFP2. Vamos a utilizar bata desechable, guantes, monogafas y la careta. El overol no es de obligatorio cumplimiento, pero se recomienda, y el gorro. Ya para un procedimiento quirúrgico urgente o emergente, cabe aclarar eso, acá no se va a llevar a cabo ningún procedimiento que no sea necesario para mantener al paciente con vida. Se debe utilizar las mascarillas de alta eficiencia o los respiradores de alta eficiencia como la N95, bata manga larga, ya sabemos que todo esto debe ser estéril, y obviamente vamos a agregar los dispositivos pues, que utilizamos en cirugía normal, como el gorro, las polainas y los guantes estériles. Para el personal de aseo que se va a enfrentar a las habitaciones de los pacientes que son COVID-19 positivo, van a utilizar mascarilla quirúrgica, bata, guantes de trabajo, gafas o careta, y en este caso, como van a utilizar algunos elementos, los químicos que van a utilizar para la desinfección, debe asegurarse que tengan botas de protección y calzado cerrado. Y en caso de que los pacientes sean positivos, requieran un acompañante permanente, esto se debe evitar en lo posible. Sin embargo, pues habrá unas excepciones. Los acompañantes deben utilizar mascarilla quirúrgica, guantes no estériles y bata desechable. ¿Qué es importante? Durante la estancia intrahospitalaria, lo que se está buscando, las recomendaciones que se dan, es que todos los pacientes que sean positivos se encuentren en una misma área. ¿Por qué? Porque con esto disminuimos la necesidad de recambio y la necesidad de tránsito de estos pacientes dentro del área intrahospitalaria. En algunos hospitales esto va a ser posible, en otros por su infraestructura no, pero la idea es que si en algún momento los pacientes deben ser trasladados dentro de la institución, como en áreas pues, de tránsito, si no se va a tener ningún tipo de contacto con los pacientes, pues no se requiere ningún tipo de protección en ese momento, o si por el contrario, si se va a tener contacto con el paciente, pues se debe tener mascarilla quirúrgica, bata, guantes no estériles, gafas y pues en los casos que se cuente, careta. Para el personal de laboratorio, como son bacteriólogos o técnicos de laboratorio, que son quienes van a manipular las muestras respiratorias de los pacientes, debe haber mascarilla quirúrgica, bata larga, pues manga larga, guantes no estériles y gafas o careta. En este caso sí se busca pues que sea la careta por el alto riesgo de salpicaduras en este tipo de pacientes. Bueno, algo que es muy importante y que se presenta en el triaje es como una de las medidas que está dando la OMS para disminuir el uso de este tipo de dispositivos, y es que se haga un triaje que inicialmente no requiera ningún tipo de contacto con los pacientes o que se pueda hacer a través de una medida física que proteja sobre el contagio con estos pacientes. Entonces, ¿qué se puede? Uno, que haya mínimo 1 metro de distancia entre el médico o la persona que esté realizando el triaje y el paciente, y se puede hacer a través de un vidrio o algo, pues un plástico que evite pues que haya un contacto, sería lo mejor, y no se requeriría ningún tipo de dispositivo de protección adicional. Si tenemos un paciente con síntomas respiratorios, igual mantener el metro de distancia, pero en este caso sí deberíamos utilizar mascarilla quirúrgica. Si tenemos pacientes que van a urgencia tipo pues de situación que no tiene ningún síntoma respiratorio, pues no necesitamos ningún tipo de protección adicional. Para las áreas administrativas, entonces acá tenemos farmacia, tenemos los que están al ingreso pues de los servicios de urgencias, se puede incluir en este caso pues también a las personas que están en portería. Si ustedes van o las personas que están en estas áreas van a tener algún contacto con este tipo de pacientes,
que sean positivos o sospechosos únicamente deben tener mascarilla quirúrgica, tener una separación idealmente por vidrio y tener jabón glicerinado para hacer higiene de manos. Y si no van a tener ningún tipo de contacto, pues no requieren ningún tipo de equipo de protección personal. Algo que vamos a tener presente es cómo se va a colocar el equipo y cómo se va a retirar. En la literatura aparece como el downing y el doffing, sin embargo quiero aclararles algo. La colocación del equipo va a variar, uno, según el protocolo institucional y dos, según los componentes. Como les dije, las caretas y los overoles no son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que eso varía según si usted tiene o no tiene overol, según si tiene o no tiene careta. Incluso hay unos trajes que tienen la posibilidad, pues, como ventilación, que va a ser lo más difícil, pues, de conseguir en nuestro medio. Entonces, según el tipo de protección que usted tenga, varía la colocación. Acá les traigo como una de las recomendaciones que es del protocolo que salió de China, sin embargo, pues no es una camisa de fuerza para las instituciones de trabajo. Entonces, primero vamos a tener un traje básico de trabajo que se conoce como el traje de mayo, sea desechable o no. Posterior a tenerlo, pues nosotros en la institución, la idea es que no tengamos absolutamente nada de nuestras pertenencias, únicamente lo que se requiera, lo mínimo que se requiera para entrar a tener contacto con estos pacientes. Se realiza una higiene de mano y nos colocamos los primeros guantes desechables. Después de tener los primeros guantes, encima nos colocamos una bata desechable, una bata de algodón, si es el protocolo del hospital, e inmediatamente nos colocamos la mascarilla, sea una mascarilla quirúrgica si solo va a hacer un examen o si es una N95 porque vamos a intubar a un paciente. Después de ajustarla de sus tiras, o en este momento también debemos ajustarla de la parte anterior porque todavía no hemos tenido contacto con absolutamente nada, nos vamos a colocar la protección ocular, en este caso las monogafas, posteriormente el gorro y al final el segundo par de guantes. Ese segundo par de guantes es el que va a tener contacto con las cosas y del paciente, con el paciente y con los dispositivos que vayamos a utilizar en este caso. Quiero hacerles dos salvedades. Uno, si se van a utilizar las caretas, que lo que ayudan es como a prolongar la vida de la máscara N95, se debe colocar después del gorro y antes del segundo par de guantes, pues una de las recomendaciones más encontradas en la literatura. Y dos, una de las formas de prolongar la vida de las mascarillas N95 es protegerlas con una mascarilla quirúrgica adicional. Eso se debe hacer previa colocación de las monogafas, en lo posible tratar de cubrir la mayor cantidad de área de la N95 y no tocar la N95 con las manos cuando se va a colocar la mascarilla quirúrgica encima. Para retirar, vuelvo y les aclaro, va a depender también de los protocolos si se tiene o no tiene overol, pero básicamente lo primero que vamos a utilizar es retirar pues el primer par de guantes, que es el guante contaminado. Después de eso se realiza higiene con alcohol glicerinado sobre los guantes. Aquí hay dos variantes. Uno, algunas recomiendan como colocarse otro par de guantes sobre estos ya con higiene, otras simplemente recomienda continuar con ese par de guantes. Se debe retirar la bata sin tocar la parte exterior que estuvo en contacto con la habitación del paciente. En este caso, si es una bata desechable, pues se debe disponer según la bolsa roja, y si se va a reutilizar, pues debe tener un área donde se coloque toda la ropa sucia para no contaminar pues el resto de cosas. Se realiza nuevamente higiene de las manos en este par de guantes, se retira la careta, si se tuvo careta, posteriormente el gorro de la parte más posterior donde probablemente tenemos menos riesgo de que haya tenido contacto con gotas del paciente. Realizamos nuevamente higiene de manos con alcohol glicerinado sobre los guantes que tenemos, retiramos las monogafas y por último retiramos la mascarilla, ¿cierto? Entonces si teníamos una mascarilla quirúrgica, se desecha. Toda mascarilla quirúrgica que se retire se debe desechar. Y si era la N95, tenemos la posibilidad de hacer dos cosas. Si vamos a retirar la mascarilla, para reusarla tenemos que ser supremamente juiciosos, nunca tocarla de la parte anterior, siempre retirarla de las tiritas. Se debe guardar en una bolsa de papel y esa bolsa de papel se debe guardar en un sitio aireado tratando de que no se fracture la mascarilla. Cuando hablemos de las mascarillas les voy a hacer algunas anotaciones específicas de cada una. Entonces, ahora,
Hay unos procedimientos que van a tener mucho más riesgo que simplemente la valoración de signos vitales del paciente. ¿Cuáles son esos procedimientos? Entonces, uno, la intubación orotraqueal, la fibrobroncoscopia, la cual se va a evitar al máximo en este tipo de pacientes, toma de muestras respiratorias, terapia respiratoria, traqueotomía, higienización de vía aérea, aspiración de secreciones, nebulizaciones y micronebulizaciones, succión abierta, oxígeno de alto flujo, ventilación manual y ventilación no invasiva. Las últimas tres, realmente cuando se ve el tratamiento de los pacientes, no son como la primera medida para el manejo de ellos. Sin embargo, si se van a realizar, tiene que tenerse en cuenta que tienen alto riesgo y que debemos tener la protección que les mencioné anteriormente para este tipo de procedimientos. ¿Qué otros vamos a tener en cuenta? Uno, los procedimientos quirúrgicos, como les digo, se realizan únicamente si son urgentes o emergentes. Reanimación cardiopulmonar, cabe volver como a recordarles lo mismo que les digo Esteban en la charla de secuencia de intubación rápida, que en estos casos de pandemia la reanimación cardiopulmonar no se realiza. El masaje cardíaco para pacientes que están en embarazo, que están en trabajo de parto, también tienen alto riesgo de producir aerosoles. Procedimientos odontológicos que también se deben evitar al máximo, a menos que sea algo emergente urgente, radiología que requiere anestesia general por la parte de la anestesia y la realización de autopsias. Entonces, quiero colocarles algo de cómo a tener en cuenta. Yo sé que Esteban se los mencionó en la charla, pero la idea es que recordemos cositas que nos vayan quedando claras. Uno, ¿cómo nos podemos proteger nosotros cuando vayamos a intubar a un paciente? En lo posible, realizar una videolaringoscopia. ¿Por qué? Porque nos permite estar a mayor distancia de los pacientes, disminuye el tiempo y disminuye el número de intentos y disminuye por lo menos el tiempo en asegurar la vía aérea, ¿cierto? Dos, siempre tratar de que la persona que vaya a hacer el primer intento sea la más experta. ¿A qué me refiero con esto? Si todos son intensivistas, probablemente todos han tenido la posibilidad y les toca intubar pacientes en su vida diaria, ¿cierto? Sin embargo, como hemos visto en otros países que están mucho más afectados que nosotros, en este momento las UCI y el personal de atención son médicos que hace mucho tiempo no tenían experiencia con el manejo de la vía aérea. Si ustedes tienen, por ejemplo, en su servicio lo está coordinando un médico internista súper teso, pero que hace 10 años no cogió un laringo, y hay un residente de urgencias o un residente de anestesia que ha intubado todos los días en los últimos meses, con toda la protección que se requiere, en ese momento el experto de la vía aérea sería el residente y no el médico especialista que está cuidando a los pacientes. Entonces, en este tipo de casos, a eso se refiere el más experto en vía aérea. Si hay la posibilidad, que va a ser un poco más difícil, por lo menos en nuestro medio, de que sean dispositivos de uso único, se deben utilizar. Y otra de las recomendaciones que se encuentran en muchos artículos, y como en la vida o en lo que les ha tocado a los médicos que en este momento están enfrentando la pandemia, es cubrir la mayor cantidad de áreas posibles y de dispositivos que no se van a utilizar con plástico. ¿Por qué? Les voy a mostrar, porque lo que hace es disminuir el contagio de aerosoles y la dispersión de estos para disminuir el riesgo de contagio posterior. Como les dije, los coronavirus pueden durar muchísimo tiempo en las superficies, entonces entre menos se exponga, por lo menos los aerosoles pueden durar hasta 3 horas después de realizar este tipo de tareas, pues vamos a tener un poco más de seguridad. Aquí vemos cómo sobre el filtro que estamos utilizando cuando se va a intubar un paciente, cuando se está haciendo como la preoxigenación, se coloca un plástico, se hace un videolaringoscopio porque miren que tenemos una distancia supremamente prudente de los pacientes, nos vamos a proteger aún más de tener pues como la contaminación por aerosoles. En cuanto al uso adecuado de mascarillas, entonces este es un punto fundamental y primero que todo vamos a aclarar algo. Esto es algo que está circulando en redes sociales, en internet, con los vecinos y es completamente falso, listo. La recomendación de la OMS, que ha sacado múltiples comunicados y videos tratando de desmentir este tipo de información, la parte azul siempre debe estar en la parte de afuera, si tiene parte azul, porque hay tapabocas que son completamente blancos. Lo importante es que las barreras siempre estén hacia la parte de abajo y que la barrera metálica siempre esté adosada y esté ajustada en la parte nasal. Primero vamos a hablar de las mascarillas quirúrgicas, mascarilla facial o tapabocas, como le quieran decir. Hace parte del equipo estándar de precaución. Siempre antes de colocarlo y después de retirarlo se debe hacer higiene de manos. La barrera metálica debe estar siempre sobre la nariz y se ajusta desde las tiras. No se ajusta tocando la mascarilla, especialmente después de que uno la colocó. La idea es que no se tenga que volver a reacomodar.
Cuando usted la reajuste, trate de no tocar el interior de la mascarilla porque probablemente usted puede tener una contaminación sin haberse dado cuenta. Verifique que le cubra nariz, boca y mentón. Y para retirarla, siempre hágalo desde las tiras. Importante, esta mascarilla, después de que usted la retira, debe desecharse. No es reutilizable y su vida media aproximada es de 2 horas y media a 3 horas. De ahí la importancia que hace la OMS que estos pacientes deben estar juntos o lo más cerca posible, por si usted va a valorar un paciente, únicamente debe hacer cambio de guantes y puede valorar varios con el mismo equipo de protección personal para tratar de ahorrar todos estos dispositivos. Entonces, la otra cosa es que si usted en algún momento tuvo contacto con secreciones o con material orgánico o con algo del paciente directamente en la mascarilla, debe cambiarla inmediatamente. Y estas mascarillas se desechan en la bolsa pues, roja destinada para este fin. En cuanto a las mascarillas de alta eficiencia, se dice N95 porque son capaces de filtrar hasta el 95% de partículas menores a 0.3 micras. Importante, hace parte del equipo de protección contra aerosoles. Entonces ya sabemos que si le vamos a tomar signos vitales a un paciente no tenemos que tener un N95. Si está el señor en portería que nos está ayudando muchísimo en este momento para el triaje, él no necesita un N95, ni los pacientes tampoco, ni la gente en la calle debería tener N95. Antes de colocarla, hacemos una higiene adecuada con jabón y glicerinado con agua y jabón. La acercamos a la cara, tratamos de que quede adosada al contorno facial. Se pasa inicialmente la banda elástica inferior, que queda a nivel de la nuca aproximadamente, y la banda superior sobre las orejas. Importante, antes, si estamos en un área limpia, no hemos tenido contacto con nada, pues podemos adosarla para que quede adecuadamente fija, pues como a la cara, y que haga un adecuado sello. Después de que tengamos contacto, nunca se debe volver a tocar la parte anterior de la máscara. Se retira la máscara siempre desde los elásticos, nunca se toca ni el interior ni el exterior. ¿Y qué podemos hacer con estas mascarillas? Entonces tenemos varias opciones. Hay dos medidas que prolongan su vida útil, como les digo, fue la careta o el uso de una mascarilla quirúrgica sobre ella. Y con esto podemos hacer dos cosas. Uno, una recomendación es el uso extendido, que es hasta 8 horas continuas. ¿Qué pasa con estos? Estas mascarillas son muy incómodas, nos pueden hacer daño, sin embargo, pues en periodo de crisis, como es lo que está pasando, pues o lo que hemos visto en Italia, es lo que se está haciendo. Lo mismo, si los pacientes están todos, pues como en una misma zona va a ser mucho más fácil porque no me la va a tener que retirar. O lo otro que se puede hacer es hacer hasta 5 recambios, es decir, 5 pacientes o 5 momentos diferentes. Se retira la mascarilla con todo el cuidado del caso, siguiendo todos los pasos, no tocándola de las tiras, se guarda en una bolsa de papel, no se debe guardar en plástico porque si no pierde su integridad, y se deja en un sitio aireado, verificando obviamente el estado de las mascarillas. Si tiene contacto directo con secreciones o con material orgánico, esta mascarilla se debe desechar. Y finalmente, pues cuando se vaya a desechar en una bolsa roja destinada para este fin. Hay unos puntos de buena práctica específicos. Uno, lo que les decía de sectorizar los pacientes, es una de las recomendaciones pues, que hace varias comunidades científicas, incluida la OMS. Dos, es que los uniformes que se utilicen para este tipo de pacientes estén aparte, ¿cierto? Que estén en un sitio donde únicamente estén pacientes con COVID y que la desinfección y el manejo de estos uniformes los haga directamente en el hospital, pues para evitar como toda la parte del riesgo del personal de salud en sus casas. Y si no se puede, pues sí se le debería dar como todas las medidas de seguridad al personal de salud que se los lleve para sus casas. Y lo último es que no se recomienda ni utilizar delantales impermeables, ni trajes cerrados, ni equipo de protección personal de rutina. O sea, tenemos que ser muy juiciosos en definir cuándo se va a utilizar y cuándo no, para disminuir el desabastecimiento que tenemos en este momento. ¿Qué tenemos para la recomendación de desinfección y sanitización en los equipos de nosotros y en los pacientes pues, que vamos a tener en contacto con los pacientes del SARS-CoV-2 o el COVID-19? Entonces les traigo dos artículos que me llamaron mucho la atención. El primero es un artículo alemán donde ellos miraban cuánto duraban los coronavirus, en este caso no es el COVID-2 sino todos, y se encontraron que de 48 horas a 21 días, o sea, 21 días puede vivir el virus en una superficie si tiene pues, o sea, si tiene todo lo adecuado para hacerlo. Entonces el clima, la humedad, la temperatura puede ir hasta 21 días, promedio de 3 a 9 días. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas que estamos tomando de cuarentena y de toque de queda son las necesarias, porque si yo tengo un paciente que fue positivo, que estaba bajando una baranda, es un adulto mayor y que se tiene que sostener, tosió en la mano porque no sabía de las medidas de higiene de la tos,
tocó la baranda, es una baranda de metal y aluminio que es donde más pueden vivir, quedaron secreciones, es húmedo el ambiente, no es tan caliente, ahí puede haber un coronavirus hasta 9 días. Y eso es la importancia de las otras medidas que están tomando algunas alcaldías en este momento, que es la limpieza de las zonas públicas con hipoclorito de alcohol. Y otro de los artículos que les traigo es una carta al editor que se publicó en Llama, donde lo que hicieron fue tomar muestras de 15 puntos de una habitación de un paciente positivo de PCR antes de la limpieza normal que se le hacía a la habitación, donde encontraron que el 87% de estos puntos tenía PCR positivo para COVID-19, y luego se realizó la limpieza normal, donde vieron que al realizar esta limpieza de las superficies que antes estaban contagiadas y que tenían PCR positiva, ninguna de ellas quedó con COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Es que se puede eliminar fácilmente. ¿Y por qué? Como sabemos, el COVID-19 es un virus ARN monocatenario que tiene una bicapa lipídica que es supremamente susceptible a ser eliminada por el jabón. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, ¿qué es limpieza? La limpieza es simplemente el arrastre mecánico para disminuir materia orgánica y carga biológica, es decir, como sacudir. La desinfección, ya se habla, es que tenemos algún tipo de sustancia, sea térmica o química, para la destrucción de ciertos microorganismos. Entre ellos están algunas bacterias, algunas micobacterias y los virus no envueltos. Vamos a tener desinfección de alto nivel, donde vamos a tener casi destrucción de todos los microorganismos, incluidos hongos, excepto los priones y las esporas, y la esterilización es donde se habla que se eliminó totalmente todo lo que les mencioné anteriormente. Donde tenemos, en esta gráfica que les muestro, estos son los organismos que podemos tener, y según el tipo de organismo vamos a definir qué tipo de limpieza vamos a tener según las recomendaciones del CDC. Entonces, el más fácil de eliminar o los más fáciles de eliminar son los virus que tienen una cadena lipídica, entre ellos el coronavirus. Entonces, como vimos en el artículo de JAMA, si nosotros hacemos una limpieza, que sería la desinfección con alguna sustancia química o térmica, vamos a tener la posibilidad de eliminarlo del medio ambiente o de los fumiges que van a tener nuestros pacientes o que vamos a tener nosotros. Entonces, ¿qué puntos vamos a tener en cuenta? Uno, definir los tipos de limpieza y de frecuencia. Sabemos que en los hospitales hay limpieza rutinaria y limpieza terminal. Esto va a depender de cada protocolo institucional, según el tipo de habitación, si tiene un alto recambio de flujo, si son de presión negativa, si está simplemente en los hospitales de campaña y en dónde está ubicado en ese paciente. No es lo mismo el paciente que en ese momento necesita algún tipo de soporte al paciente que está intubado en UCI. Una de las recomendaciones que sí es muy clara es que se debe aumentar la frecuencia de la realización de la limpieza en estos casos. Dos, que siempre se va a hacer limpieza de superficies de alto contacto. ¿Y qué es una superficie de alto contacto? Todo lo que se alcanza con la mano. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el paciente en la camilla. Entonces, las barandas, las mesitas de noche, los controles, lo que nosotros tenemos si tenemos una bomba de infusión, las manillas, las manilletas de las puertas, todo eso se considera una superficie de alto contacto. La limpieza de los dispositivos médicos, por ejemplo, en pacientes con COVID-19, la ecografía al lado de la cama pulmonar está cogiendo muchísima fuerza. Entonces, la idea es que estos equipos se cubran con plástico para disminuir la contaminación y la desinfección se haga con sustancias que tengan registro indígena para estos equipos, para prevenir cualquier daño y pérdida de garantía de los mismos. Que no les voy a mencionar nombres ni específico porque se sale pues como del objetivo de la charla. Sin embargo, ¿cuál es la finalidad o qué deben tener como las sustancias que vamos a utilizar? Uno, que tengan un efecto biocida más que un efecto desinfectante. Y ojalá que no requieran enjuague. ¿Por qué? Porque si no requieren enjuague podemos definir que este tipo de sustancias tienen un efecto residual que van a seguir matando los coronavirus que van a quedar sobre las superficies. Y lo ideal es que sea a base de alcohol. La técnica del zigzag incluye los fomitos propios. Por ejemplo, nosotros como personal de salud, en algunos casos vamos a necesitar tener nuestro celular. Entonces, vamos a desinfectarlo con alcohol y nunca pasar 2 veces por la misma parte. Y esto aplica para todas las superficies, incluidas las del paciente, incluidas las de nosotros. ¿Qué vamos a tener en cuenta con las sustancias? Entonces, el coronavirus, como ya sabemos, es un virus envuelto. Entonces, cuando veamos las sustancias, idealmente deben estar probadas en virus no envueltos que son más resistentes, por ejemplo, el parvovirus o el adenovirus, o se deben utilizar productos que cumplan las normas europeas contra el vaccinia virus, que sería la norma EN 16777 y la 14416A2. Pues eso fue todo, esas son las ayudas y los artículos, las ayudas cognitivas y los artículos que nosotros utilizamos para la charla, es el QR para el que le interese pues tener la información.
Quiero agradecerle a mis compañeros, pues en este momento yo soy la voz, pero fue un trabajo de equipo y realmente la idea que tenemos nosotros es eh, desde la educación pues tratar como de ayudar en lo posible y ya cuando nosotros debamos asistir pues a las instituciones tengan la plena seguridad que lo vamos a hacer con la mayor disposición del caso. A mis compañeros de las otras universidades igual por tener pues como la disposición y querer compartir el conocimiento con todas las personas que hace mucho no tienen contacto con este tipo de temas. Y a todos ustedes por querer ver la charla, porque estoy completamente consciente de que todos en este momento tenemos algo de miedo, que nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, pero nos estamos preparando. Entonces el coraje realmente no es tenerlo miedo, sino enfrentarnos a él, y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, las pueden dejar acá en la parte de abajo. La idea de nosotros es poderles contestar apenas las veamos. Lo hicimos grabado por la dificultad que hemos tenido pues, en las diferentes charlas, de pronto por la velocidad del internet o por el uso pues, de micrófonos o por lo que sea, pero igual vamos a estar pendientes y la idea es continuar como con el proceso educativo. Muchas gracias.